Que paséis una muy buena semana. Empezamos. Pues nada, Pacheco. Contento, ¿no? Estamos contentos, ¿no? Soy español. ¿A qué quieres que te gane? Otra Eurocopa y... 4, ¿no? Llevamos 4, Llevamos ¿no? 4. Y Carlito 4 también. Y Carlito 4 Grand Slam. No voy a Carlitos, está que se sale. Sí, o sea, ha sido un domingo redondo. De infarto. Eh. De infarto. Así De muchas emociones. Así que enhorabuena a la selección, pero esto es un canal de tenis. Exactamente. Y vamos a hablar de Carlitos Alcaraz. de Carlitos. Y- Enseguida vamos a hablar de la final, Pacheco, pero antes vamos a comentar algunos titulares del torneo, como por ejemplo los españoles que han participado, que han hecho un buen torneo, como Alejandro Moro, que bueno, se clasificó de la previa y ha jugado fase final de Wimbledon. Y Mucho mérito. la ha hecho, mucho muy bien, mucho muy bien. mérito. Y luego también gran torneo de Bautista, que se le da bien la hierba. Bueno, Ya hizo gran torneo en Mallorca. recordemos que Bautista fue semifinalista hace un par de años en Se le Wimbledon. daba bien, se le daba bien siempre Wimbledon, y alguna vez que le ha tocado con Djokovic y le ha plantado cara a Djokovic. No, de hecho, la ha ganado. O sea que bueno, que Bautista bien. Y luego también Jessica Bouza también ha hecho un gran torneo en primera ronda, que le tocaba con Drusova, que era la campeona del año pasado. Tiene un bicho aquí, Pacheco. ¡Ñi! Y ha hecho un gran torneo. Bueno. Jessica, ha hecho un gran torneo. La verdad que no esperábamos nadie que ganase en primera ronda. Por, O sea, por la contrincante claro, que le tocó. La ya verdad dijimos que era muy complicado que en el cuadro femenino que se ganaran 2 Wimbledon seguidos, era muy complicado. Pero bueno, que cuando Drusova perdiera en primera, pues tampoco se esperaba eso, pero bueno, bien por Badosa también. Badosa, gran torneo. Badosa también ha hecho un buen torneo. Que está recuperando sensaciones a pesar de su espalda. Eso parece que está mejorando un poquito con lo que tú te dices, la lesión que tiene en la espalda, que es casi crónica. Y la verdad que, bueno, enhorabuena por ella, las cosas como son. Y Davidovich, que no ha podido jugar el torneo, una de cal, una de arena, sigue lesionado y parece ser que no vaya a los Juegos tampoco. No, a los Juegos tampoco. Yo creo que está recuperándose de la lesión y creo que se está, digamos, centrando para recuperar las sensaciones perdidas. Entonces, vamos a ver, una lástima porque era, no sé, nunca un malagueño en el tenis ha jugado unos Juegos Olímpicos. Hubiera sido bonito. Bueno, es joven todavía, pues que dentro de 4 años esté todavía jugando y es posible de que vuelva a jugar. Otros titulares son, por ejemplo, Tsitsipas, Ruud, Rublev, que ahora hablaremos una cosita de Rublev, siguen teniendo muchísima alergia a la hierba. Sí, señor. Y sobre todo el juego de Tsitsipas, que yo creo que le iría bien la hierba, pero no se termina de adaptar ahí. No, había un jugador hace tiempo que decía, español, que decía que la hierba es para las vacas. Tsitsipas y Ruud son jugadores muy de tierra batida, muy clásicos de tierra batida, entonces le cuesta, digamos, adaptarse a sí, pero yo Ruud sí, y Rublev también. Aunque Rublev ha ganado Halle, me parece, un año. Sí, pero les cuesta mucho adaptarse. Pero Tsitsipas con ese saque, que tiene esa facilidad para el revés cortado, que no es malo voleando, y ahí me sorprende más de Tsitsipas, pero bueno. Se han lesionado varios jugadores. Urca se ha lesionado, Zverev se ha lesionado, de Minaur se lesionó, no pudo jugar contra Djokovic. Exactamente, eso te iba a decir, que de Minaur no jugó contra Djokovic, me hubiese gustado ver ese partido. Sí. Ahí tuvo Djokovic 3-4 días de descanso antes de las semifinales. Que eso le pudo venir bien por el tema de la lesión, pero no se sabe si eso le puede venir. Al tema de ritmo, igual ritmo no. puede perder un poquito de ritmo, pero ahora lo comentaremos. Y bueno, quería comentar antes de meternos en la final, bueno, también darle la enhorabuena a Musetti y a Medvedev, que han hecho un torneazo,
Yo, la verdad que Musetti, un jugador tan especialista en tierra batida, verlo en semifinales hay que quitarse el sombrero. Es que yo no, es que era imprevisto que llegase tan lejos en un torneo tan complicado como el de la hierba, ¿no? A mí, vamos, Medvedev tiene buen saque, le puede funcionar muy bien en Wimbledon y de fondo de pista ha sido muy sólido, muy consistente. Muy rocoso. Medvedev siempre ha sido muy rocoso en el fondo de pista, siempre se ha caracterizado por eso, pero pasa que la hierba, pues, es otro estilo, otra manera de jugar. Y Musetti también con ese talento que tiene, ese revés cortado que hace mucho daño en pistas de hierba, se maneja muy bien en la volea. Yo creo que Musetti y la hornada italiana van a ser muy determinantes en los Juegos Olímpicos. Sí, Están ahí Sinner, Musetti, hay un elenco de jugadores muy grandes que la Federación Italiana ha estado trabajando durante muchos años para conseguir esos resultados. Y Berrettini que ha hecho un buen torneo, lo que pasa es que le ha tocado Sinner, y Berrettini pero que le ha plantado cara. Está volviendo otra vez a reencontrarse con su tenis. Pues bueno, queríamos comentar una cosa de Rublev, porque no tiene remedio, ¿eh? No tiene remedio. Yo está trabajando ese tema, pero es superior a él. Y antes tiraba raqueta, ahora ya no tira raqueta, ahora lo que hace es pegarse. Un día esto se rompe la cabeza, ¿eh? Un día esto se rompe la cabeza. Se ha hecho sangre en la rodilla, ahora se pega en el cuádriceps. Claro, te pegas en el cuádriceps, te puedes lesionar, te puede hacer una rotura, de un golpe te puede hacer una rotura, no tiene por qué ser un mal gesto o lo que sea, de un golpe te hacen una rotura o te hacen un hematoma y no puedes seguir jugando. Y eso no lo controla. Yo no creo que llegue al tema de Yuzny, que se pegó en la cabeza y se hizo sangre en la cabeza. Y se rompió. Pero bueno, yo Pacheco tengo una técnica que bueno, si no está viendo Rublev o alguien de su entorno, que lo pueda ver. ¿Tú conoces la técnica Carl Winslow? No. ¿No conoces la técnica Carl Winslow? No. Pues voy a poner un vídeo para que veáis la técnica de Carl Winslow, porque hay gente que le funciona. Vamos a verlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo me calmaré, todos lo veréis. Vamos a ponerle un poquito de humor al tema, porque esto son cosas serias, pero bueno, venga, vamos a intentar ayudar a Rublev a ver si esto lo puede superar. La final, Alcaraz-Djokovic, que bueno, también he visto vídeos tuyos que era la final soñada. Sí. Pero tú no soñaste con esa final, tú soñaste con otra. A ver, yo quizás, sí, las cosas como todas. A mí me hubiese gustado una final entre Alcaraz y Sinner, por ejemplo, pero la verdad... Vamos por la primera parte del cuadro, o sea que no se podía. Tampoco se podía, pero la verdad es que lo primero que tengo que es cómo he podido soñar que Novak Djokovic después de 4 semanas esté en una final de Grand Slam después de la lesión. Eso es un sueño. Y se lo tengo que preguntar a mi amigo Gandalf el Grif. Se lo tengo que preguntar porque él hace magia y entonces Djokovic quiero saber qué magia ha hecho. Pero bueno, tú sabrás, Pacheco, tú eres el chamán del tenis. Tampoco lo han exigido mucho, menos Musetti. Quizá también no lo han exigido mucho. Tampoco lo han exigido mucho, pues pero... Djokovic tiene suficiente calidad como para ganarle a todos los rivales que se ha enfrentado y no ha tenido tampoco que arriesgar tanto en los apoyos y todo esto. Pero bueno, esto le ha servido bastante de entrenamiento, no ha perdido ritmo de competición, no ha perdido puntos, que le viene muy bien para los Juegos Olímpicos porque va a ser número 2 y va a evitar a Carlito o a Sinner hasta la final, o sea que... Y bueno, el partido ha sido 6-2, 6-2, 7-6 y os comento que la clave, los que habéis visto el partido, la clave ha sido el saque, para mí, ¿vale? O sea, aparte de que Carlito haya mejorado muchísimo en este torneo, sobre todo el resto, el saque, ha habido un dato, los 2 primeros sets, que ha sido así de fácil,
El 80% de los primeros saques han sido ganados por Carlos Alcaraz, el 80%. No está mal. ¿Vale? Y ¿cuál es el porcentaje de Djokovic? Pues ha estado entre 45 y 55%. Una gran diferencia. Hay muchísima diferencia, entonces, claro, ahí están las dos roturas que ha hecho Carlito en cada set y que Djokovic sí ha tenido alguna bola de break, pero Carlito está sacando espectacular. Ha variado muchísimo los saques, tanto abiertos como al revés, mucho saque al cuerpo, porque Djokovic cuando tiene que restar hacia afuera, resta bien, pero cuando tiene que restar hacia adentro, hacia el cuerpo, es más complicado para él, no tiene tampoco ángulos para restar. No tiene ángulo ni genera ángulo. Claro, entonces Carlito con el segundo saque también la ha sacado muy fuerte. Sí, bueno, yo lo que he visto de Carlito, básicamente lo que tú estás comentando, pero es la solidez. Yo es el partido con más empaque, no sé, que él ha hecho todo bien. Y con menos errores no forzados. Ha hecho pocos errores, ha restado bien, ha sacado bien, ha hecho winners, ha levantado bolas de break. En el tercer set, que fue cuando tuvo la mayor complicación, que fue la laguna esta, 5-4. Baja un poquito, fallas 2-3 bolas, te desconectas un poquito mentalmente y eso le da la oportunidad a Novak Djokovic de intentar meterse en el partido. Lo que pasa que después supo recuperarlo. Ahí está lo bueno, ¿no? Ahí tuvo ese 40-0, tres bolas de partido, la levanta Djokovic 5 iguales, se van al tiebreak y lo que tú dices que fue capaz de recuperarse. Yo lo que le he hecho mucho de menos o carencia, digamos, es las desconexiones a largo tiempo. O sea, tú te puedes desconectar un juego, 2 juegos, 3 juegos, pero tú no te puedes desconectar un set entero. Contra Djokovic y contra casi ningún contrincante que esté entre los 20 primeros, tú no te puedes desconectar. Y eso le ha pasado. Pero quizás en esta final ha sido capaz, digamos, de no perder tanto juego con esa desconexión. No, o sea, ha estado durante todo el partido centrado, también ha estado ahí Juan Carlos ahí también en cada juego diciéndole, venga, sí que no baja la intensidad, tal y cual. También ha hecho una cosa también bastante buena, que han sido intercambiar restos de pegada con restos bloqueando, para que Djokovic tuviera que generar la velocidad. Yo quisiera hacer un comentario, Diego. Vamos a ver, Juan Carlos Ferrero lo está ayudando muchísimo. Si no hubiese la regla esta de que tú puedes hacer coaching, porque antes no se podía hacer coaching, entonces si esa regla volviese, digamos, Carlitos sería capaz, digamos, de solventar esas situaciones por sí solo. Pues igual hubiera tardado un poquito más. Y lo que hemos estado hablando antes, Pacheco, antes de empezar el vídeo, entre Sinner y él, como esto sigue así, se va a tirar 5, 6, 7 años, sí. Porque la generación que hay ahora no le va a crear muchos problemas a ellos dos, y la que viene por detrás está por ver todavía. Y Djokovic está en sus horas bajas, quizás. Y Djokovic ya está ahí, y Nadal igual. Porque se le nota el ritmo, que es distinto. Claro, entonces, en fin, puede ganar muchísimo Grand Slam. Ya ha ganado Carlito 4, que 4 ni a esa edad ni había ganado Federer, Nadal ganó 3, ni Djokovic tampoco. O sea, es una bestia, entonces si sigue este ritmo, cuidado, pero bueno, también no es como se empieza, es como se acaba. Pero el único pero que yo le veo a Carlito es esa desconexión, esa salida de pista mentalmente. Con Djokovic lo tenía súper claro, no me puede relajar ni un punto. Y eso lo llevó desde el principio hasta el fin. Claro, es que eso es lo que hay que hacer. Pero con Djokovic, con Zverev, con Sinner, con todo el mundo, o sea, tiene que estar al 100% de manera lineal, no pegar esos altos y bajos. Bueno, y Djokovic le queremos dar también la enhorabuena, 37 años, otra final de Grand Slam, 37 finales. Mucho mérito. 37 finales, Mucho mérito. Carlito ha llegado a 4 y ha ganado las 4. Sí, 4 de 4. 4 de 4. Djokovic lleva 37, que el que más le ha ganado a Grand Slam ha sido Nadal, que le ha ganado 5.
pero 37 finales y ha ganado 24. O sea, que si no fuera por Nadal y en uno, tú imagínate. Sí. Bueno, Nadal ha llegado a 30 finales, que también si hubiera ganado todo sería una burrada. Pero bueno, Nadal tiene un mejor porcentaje por el tema de que le ayuda mucho también Roland Garros. Uy, que Roland Garros... Tiene 30 finales y 22, o sea, tiene mejor porcentaje. Pero es que estamos hablando de números estratosféricos. O sea, hace 20 años o 25 años, cuando jugaba Sampras y compañía, estos números que tú estás comentando no se daban jamás. Pues ya te digo, hay que quitarse el sombrero, nos puede gustar más o menos, pero hay que quitarse el sombrero con... Yo creo que menos, pero bueno. Hay que quitarse el sombrero con Djokovic porque es una bestia y ahora, en fin, los Juegos Olímpicos y el US Open va a ser uno de los favoritos, ¿no? Hay una cosa que ha pasado en Wimbledon, que también le han pitado a Djokovic, bueno, que también... Djokovic ya viene de algunos torneos de Wimbledon un poco como el año pasado, que rompió la raqueta y tal. Y yo te pregunto... ¿Por qué le pitan, no? A ver, Djokovic, primero, ¿por qué le pitan? Y Djokovic, ¿por qué se deja que le piten? No, yo he visto... ¿Por qué él incita a que le piten? Yo he visto que le doy la razón en que si el público te pita porque sí, por abuchear y por tal, yo eso lo veo mal y yo veo bien que Djokovic diga, mirad, aquí hasta aquí, a mí, en fin, si queréis animar al otro jugador, vale, pero dejadme a mí tranquilo, yo veo que bien que responda, porque tú pagar ahí una entrada para abuchear y menos a una leyenda, no está bien. Ahora, otra cosa es que tú dices, vale, que es que otras veces se lo ha ganado Djokovic con sus actitudes, bueno, que eso está claro. No hablemos de fútbol, porque en el fútbol también hay pitadas. Bueno, pero... No hablemos porque... Pero en el fútbol hay mucho hooligan. En el tenis siempre ha sido... ¿Y en el tenis no hay hooligan? En el tenis ahora mismo... Yo soy un hooligan también. Con lo de las redes sociales y tal ha hecho mucho, pero el tenis es un deporte de caballeros, ¿vale? Entonces, se supone. Y Wimbledon es un torneo, si cabe, mucho más señorial y más clásico, ¿vale? Entonces ya que le piten hasta ahí a Djokovic, y entonces os quiero hacer una pregunta a todos, y vamos a hacer un mini concurso, Pacheco. Vamos a jugar 1, 2, 3, respondo otra vez. Empiezo yo. Por ser serio. Soberbio. Por esa rivalidad con Federer y Nadal. Maleducado. Por sus actitudes en pista. Prepotente. Por romper raquetas. Niños chicos. Han sonado la campana. Bueno, la verdad que son varias actitudes las que ha tenido Djokovic, en fin, también ¿Varias? Por los cortes de ritmo, esas lesiones, bueno, esas supuestas lesiones. Que cada uno en su carrera, la gente no es tonta, la gente ve cosas, la gente puede decir... Lo que pasa es que la gente puede decir, bueno, ¿qué quiere que...? Es que la gente también olvida. Es que es el problema. Claro, que la gente puede pensar, no, es que no quiere que supere a Federer o a Nadal, no sé qué, es que él ha pasado por encima. Bueno, es que Nadal ha pasado por encima a Federer y a Nadal no se le pita. Es que Murray ha dominado el circuito durante mucho tiempo, ha sido número 1 y tampoco se le ha pitado. Y a Federer menos. A Federer se le ha pitado cuando ha roto raquetas también. En Miami contra Djokovic, pero eso rompió una raqueta, Federer, y se le pitó y se le puso a Federer. Mal comportamiento, se supone que él tenía un deporte de caballero y eso es mal comportamiento, evidentemente. Y Djokovic no se sabe comportar. Sí que es cierto que todo el mundo dice que fuera de las pistas es una persona estupenda, afable, cariñoso, amigable, cercano con la gente, pero cuando se mete dentro de una pista y las cosas no le van como le tiene que ir, amigo, ha mejorado muchas cosas de su juego, pero esto no lo ha mejorado. Y en el partido contra Alcaraz, la final, es que no le ha dado tiempo ni a enfadarse, Pacheco. Es que no podía ni enfadarse porque dice, coño, ha sido tan superior que digo, es que no me puedo enfadar. Y yo te hago una pregunta. Dentro de 10, 15 años, José, cuando toda esta generación termine y todo, y volvamos a hacer un vídeo sobre si estamos vivos, sobre Wimbledon, ¿cómo recordaremos a Djokovic?
¿Por los triunfos o por las salidas fuera de tono? Yo creo que un poco de todo. Yo te hago una pregunta, Pacheco, porque uno de tus ídolos Sí. era McEnroe. Sí, señor. Sí, sí, Tú, sí. tú sabes la que liaba McEnroe, ¿no? Sí, señor. Muchas veces, como depende de ti, si no te funciona bien una técnica, pruebas otra hasta que a ver si se adapta un poco. Pero bueno, Bueno, hay gente que lo supera como Federer y hay gente que lo Ahí que está más como Rublev, por ahí ejemplo. estuvo el psicólogo Pepe Imaz, que durante un año estuvo trabajando muy bien con... Muchos años, muchos años. O muchos años Sí. con Djokovic y precisamente cuando estuvo trabajando con él, lo centró, fue capaz de centrarlo y de establecer digamos, un calma para que no se rompa esa raqueta y de hecho cuando... Pero perdona, Pacheco, no de romper raqueta y de historia de esas, porque la siguió rompiendo. Lo que mejoró bastante fue mejorar la presión y aceptar las derrotas después. O sea, Djokovic es el jugador que mejor encaja las derrotas una vez que se pierde. El tío con una sonrisa, un abrazo, que por ejemplo Nadal eso le cae como una patada en el culo. Nadal le cuesta un poco. Nadal hace así, pum, te dice, vamos, bien, bien, y luego se le pasa, pero en ese momento no le hables. Entonces, Djokovic ahí sí, pero Pepe Ima y otros, el tema este de la frustración, igual ha mejorado, igual ha mejorado, porque igual muchas veces Djokovic lo hacía más a menudo, pero la ha seguido haciendo. Vamos a darle paso a la sección de nuestro amigo Alberto Postigo, que nos va a comentar qué piensa él de por qué le pitan a Djokovic, que por cierto Pacheco me ha dicho que se está haciendo fan de él, pero bueno. Hostia, entonces ya no es amigo mío. No, le vamos a quitar del grupo. Venga, adelante, Alberto. Muy buenas, José, ¿cómo estás? ¿Todo bien, amigo? Bueno, comentar un poco, ya que estoy aquí en Helsinki de nuevo, esperando que venga el tren. El tema de Djokovic, ¿no? Me preguntabas el tema de que la gente le pita en todos los partidos últimamente y él como que se regocija con eso. Yo creo que es un tema de que desde que Novak, desde sus inicios, siempre estuvo problemas con el fair play, en el sentido de que cuando ves que iba perdiendo se hacía lesionado y tal, ¿no? Y eso la gente se ve que no se lo ha perdonado. Desde el punto de vista tenístico, Djokovic a mí es el mejor de la historia, sin duda. Un auténtico crack y yo soy fan de Djokovic, es así. Quiero que pierda siempre, porque no quiero que supere a Rafa en los récords, pero solo por eso. Pero yo lo admiro y es un crack. Pero es verdad que el público quizá no es consciente de lo grande que es Novak y lo pita porque no sabe a quién tiene enfrente. O sea, no se puede pitar a Djokovic, ¿sabes? No sé, yo se lo veo, le doy la mano y le aplaudo y le grito crack. No comparto que le pite a Novak. No. Es verdad que a veces tiene comportamientos, pero ¿sabes lo que es el número uno de historia del tenis? Djokovic tiene 40 Master 1000, tiene 24 Grand Slam, número uno 400 semanas. O sea, la gente no sabe de lo que habla. No me gusta que le piten, pero tampoco veo que le importe mucho. A él es que se ve que se la suda, ¿no? Como que se lo pasa bien cuando le pitan, porque juega mejor. Hay que agradecer a Novak lo que ha hecho para el tenis y lo que hace y lo que es. O sea, insisto, siempre quiero que pierda, pero a la vez lo flipo con él. Es una paradoja bastante curiosa. Chao, José, hablamos. Es lo que él piensa, que igual que yo más o menos, que a una leyenda no se le puede pitar en el sentido de que si no está justificado, y si está justificado, bueno, tampoco hay que hacérselo notar, pero tampoco... Yo creo que sí, que es la manera de que el público esté disconforme con la actitud tan... que no viene a cuento. Es que hay cosas que no vienen a cuento de lo que hace. Esos gestos así... Sí, hay cosas hay cosas que se lo buscan. Sí. Tú eres un trabajador y tu trabajo tiene que ser serio. Y ya está, y punto. Pues vamos a darles las gracias a nuestros suscriptores por participar en nuestras encuestas, que la veis ahí. Gracias a todos por participar. Gracias. Y nada, gracias también por seguirnos. Y bueno, también comentar que por Carlito Alcaraz
corre sangre andaluza. ¿Tú lo sabías? No lo sabías. No lo sabía. Con la madre sevillana, Ah, de Gines. bueno, mira. O sea, que corre Sí, pero sangre andaluza un poco, ¿eh? pero es Aparte que Murcia es muy también de Andalucía, casi. Es murciano, pero bueno. Sí, pero muy parecido a Andalucía, los No, murcianos. hay Pero bueno, hay un dato que tú todavía no has dicho. dime. Bueno, seguro que lo sabes. ¿Cuánto dinero ha ganado Carlito en este torneo? No sé, ¿cuánto habrá ganado? ¿2 millones de euros? Cerca de 3. Cerca de 3. Ah, bueno, subieron los premios, ¿no? han subido los puntos también, menos en la final. Pero desde la primera ronda hasta final han ganado. Cerca de 3 millones de euros. Bueno, está bien. Un buen pellizco, ¿eh? Y el tema de las chicas, Paulini. Increíble. Paulini A sus que 28 años, ¿eh? mide unos 60. Y unos 60. Lo que pasa es que tiene buenos golpes, es muy rápida de fondo de pista. Pero ¿cómo es posible? Hay que ver lo que es el tenis, que una chica a sus 28 años, que ya podríamos estar diciendo que ya está fuera, digamos, de opciones de luchar por los grandes títulos, porque nunca lo ha hecho. Ahora le ha llegado la Y madurez. ahora le ha llegado la hora. Entonces eso da una señal o una cosa a todos los chicos y chicas que vienen por detrás, que se ofuscan con 20 años, con 22 años y dejan de jugar a tenis a nivel profesional o amateur. Eso es decir, ¿por qué una chica con 28 años ha llegado a la cima y vosotros que tenéis 20 os ponéis pega, ofuscáis, os retiráis porque no llegáis a donde queréis llegar? Chicos, la vida es muy larga. Si no lo hacéis con 20, lo podéis hacer con 24. Y si no lo hacéis con 24, lo podéis hacer con 28. La prueba está en las chicas italianas estas. Y si no lo hacéis, no pasa nada. La cuestión es intentarlo y persistir y ser constante. Pues se ha metido top 10 y casi con toda seguridad muy mal se le tiene que dar para no jugar el WTA Finals. Y bueno, campeona Krejcikova, que Krejcikova había ganado Roland Garros 2021 y no se supo más nada de Krejcikova. Y desapareció. Y ahora le ha dado por aparecer y toma, otro Grand Slam. Es curioso, el tenis femenino es curioso, ¿eh? Lo mismo estás en el pozo, que hace un buen año, y estás arriba. Es curiosísimo, el tenis femenino es una cosa curiosa y que no pasa en el masculino. O sea, estar en el pozo de ganar un Grand Slam, al siguiente año te vas fuera de los 100 primeros y al siguiente eres capaz de volver y ganar otro Grand Slam. Sí. ¿Cómo es posible eso, chicos? Esas desconexiones... Tienen tenis, pero yo creo que son varios factores, no sé, tanto mental, tanto físico, que a las chicas muchas veces el tema físico de las lesiones la afecta mucho. Por ejemplo, Onjaver estaba jugando muy bien, Pacheco. Onjaver estaba ahí en la cima, estaba jugando bien. Y ahora mira. Llegó a la final el año pasado. Tuvo la lesión y es que les cuesta. Tuvo la lesión y les cuesta. Sakkari estuvo también en la cima. Sakkari, lesión. Y ahora, mira dónde está Sakkari. Sakkari es que ha estado muchos años entre las 5 o 6 mejores del mundo y ahora está... Tuvo esa regularidad. Estás perdida. Tuvo esa regularidad, se lesionó y no ha sido capaz de encontrar otra vez ese ritmo. Y no sé qué es lo que le pasa. Y bueno, Sabalenka está lesionada, no ha podido jugar, para mí era la favorita en este torneo. Y el Biontek, pues ya vemos que la hierba, su estilo de juego no le va. No le va. No le va porque, como ya he dicho, está cortada por el mismo patrón y cuando no sabe hacer cosas distintas, pues no ganas. No descarto que un día pueda dar un pelotazo, pero tiene calidad y tiene para hacerlo, pero le va a costar muchísimo. Hombre, a mí me encantaría que, digamos, que ella lo ganase, porque creo que ahora mismo está sentando un precedente en el tenis femenino. Pero... Pues ya está, que esos campeones, Alcaraz, Krejcikova, y ya está, Pacheco, esto no para porque tenemos un torneo de tierra que Gasta. Juega Nadal, empezará no sé si martes o miércoles. Y juega con el hijo de Bjorn Borg, sí. Leo Borg.
Pero la ronda que le queda son complicadas, ¿eh? Bueno, segunda ronda le puede tocar a Norris y tal. Ahí hay buenas Lo iremos comentando. Y Pacheco, nos vamos a despedir con esa famosa canción que yo sé que a ti te gusta mucho cantar en la intimidad, Pacheco. Sí, sí. Con esa canción sobre todo en la ducha. Con esa canción de Manolo Escobar. No la de... No, ¿La del carro? No, esa de... Lo, que viva España. Que viva España.